Mi nombre es Oscar Quero Chío, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma y Estancia de México y estoy realizando la estadía 2. La presente presentación es sobre la estrategia educativa nutricional para la escuela JKA Makoto Karate Do. Los datos relevantes de la institución. Es una empresa mexicana dedicada a difundir la disciplina del Karate Do, Shotokan, y contribuir a la formación de niños, jóvenes y adultos. Su misión es promover y difundir el Karate Do tradicional para formar personas íntegras a través de la disciplina, el respeto y la perseverancia. La visión, crear una comunidad de practicantes que contribuyan a la sociedad, alcancen su máximo potencial y sean ciudadanos ejemplares. Los valores fundamentales incluyen la perfección del carácter, la honestidad, la humildad, el respeto hacia los demás, la lealtad, la disciplina, la perseverancia, el autocontrol y el compromiso con la verdad y la excelencia. La escuela atiende una población de diferentes edades que van desde los 5 años a personas adultas que desean aprender esta disciplina y que físicamente se encuentran aptos para realizarla. Tiene una población aproximada de 60 alumnos. Descripción de los participantes. Los participantes en las pláticas son alumnos de diferentes edades y padres que asisten a acompañar a sus hijos a la escuela. Esto debido a que por instrucciones del director general solo se realizaron diagnósticos nutricionales a alumnos mayores de edad y se pretendía llegar al resto de la población de estudiantes. Descripción de la estrategia educativa. En este caso, el ponente es Oscar Quero Chío. Y la plática que se dio es acerca de el plato del buen comer y la jarra del bien beber. Bueno, la institución pues, es la escuela JK Makoto Karate Do. Los integrantes fueron alumnos y papás y mamás que acompañan a sus hijos a la escuela. La duración de las sesiones fue de aproximadamente 60 minutos. El objetivo de la estrategia educativa es enseñar a la población de JK Makoto a comer de una manera más equilibrada. Los objetivos particulares de la sesión son enseñar los porcentajes más adecuados de los diferentes tipos de alimentos para una alimentación equilibrada, mostrar cuáles son las bebidas más recomendadas y transmitir información sobre nutrición deportiva. Los temas de la plática fueron información sobre desnutrición y obesidad, principales cambios entre el plato del buen comer anterior y la actualización que hubo. Luego, como siguiente punto, las categorías del plato del buen comer actual: verduras y frutas, cereales, granos y tubérculos, alimentos de origen animal, aceites y grasas saludables, leguminosas. En estos temas indicaban pues cuáles eran estos alimentos y cuáles eran sus beneficios. El siguiente punto fue la jarra del buen beber y pues las conclusiones. El instrumento de evaluación fueron 7 preguntas enfocadas principalmente a observar si las personas participantes habían aprendido y conocían, bueno, primero que conocieran cuáles eran los macronutrientes, los micronutrientes, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y la proteína, la diferencia entre proteína animal y proteína vegetal. Y bueno, en esencia ese era el enfoque para la evaluación. Entonces las preguntas fueron: la número 1, identifica los macronutrientes; la número 2, identifica los micronutrientes; la número 3,
es un ejemplo de carbohidrato, la número 4 es un ejemplo de grasas saludables, la número 5 es un ejemplo de proteína animal, número 6 es un ejemplo de proteína vegetal, número 7, combinar una ración de estos alimentos equivale a una ración de proteína animal. Esta evaluación se realizaba al principio de las pláticas y al final se realizaba la misma evaluación para poder ver qué tan efectivo había sido la plática y pues qué tanto habían aprendido las personas que escucharon la misma. La pregunta 1. Identifica los macronutrientes. Al principio, en esta pregunta, el 90% de las personas no contestaron adecuadamente. O sea, lo que implica que, pues, prácticamente en su totalidad desconocían cuáles eran los macronutrientes. Y al final de la plática, pues el 60% contestó correctamente. Entonces, eso implica que hubo una mejoría del 50%. Aquí se muestra la plática, la gráfica de barras, como al inicio solo el 10% contestó correctamente y al final de la plática el 60%. Con la pregunta 2, identifica los micronutrientes. Al inicio, el 50% de los participantes no contestaron correctamente. Y al final, solo 10% de los participantes tuvieron equivocada la respuesta. Entonces, podemos ver en la gráfica de barras cómo pasó de un 50 a un 90% las personas que contestaron adecuadamente la pregunta. Pregunta número 3. Es un ejemplo de carbohidrato. En este caso, el 60% no contestó correctamente esta pregunta, lo que nos indica que pues realmente no sabían cuáles eran los carbohidratos, o muy pocas personas tenían esta información. Y al final de las pláticas, solo 10% contestó equivocadamente. O sea que podemos observar aquí en la gráfica cómo pasó de un 40% a un 90% las personas que contestaron correctamente esta pregunta. La pregunta número 4 es un ejemplo de grasas saludables. Aquí todos los participantes al inicio y al final de la pregunta contestaron correctamente. Esto puede ser debido a que pues hicieron o relacionaron grasas saludables con el aceite, y pudiera ser que por eso pues todos la tuvieron correctamente, pero bueno, también podemos pensar que pues que todos sabían que el aceite de oliva es bueno para la salud. La pregunta número 5 es un ejemplo de proteína animal. En este caso, todos los participantes contestaron correctamente la pregunta y al final el 10% contestó incorrectamente. Aquí creo que durante la plática hubo algunos que se confundieron entre la proteína animal y la proteína vegetal, y por eso hubo un decremento en las personas que contestaron correctamente, pero aún así el 90% sabía cuál era la proteína animal. La pregunta número 6 es un ejemplo de proteína vegetal. En este caso, el 30% de las personas al inicio se equivocaron, pero al final todas contestaron correctamente, lo cual podemos ver en la gráfica como pues al principio el 70% lo hizo adecuadamente y al final el 100% contestó bien la pregunta. La pregunta número 7.
Combinar una ración de estos alimentos equivale a una ración de proteína animal. Al inicio, el 20% de los que participaron contestaron incorrectamente la pregunta y al final el 10% contestó incorrectamente, o sea que al inicio 80% contestó adecuadamente y al final el 90% lo hizo correctamente. En las conclusiones podemos observar que hubo mejoría en las preguntas 1, 2, 3, 6, una mejoría notable. En la pregunta 7 hubo también mejoría del 10%. La pregunta 4 no hubo mejoría porque tanto al inicio como al final contestaron adecuadamente la pregunta. Y solo en la pregunta 5 hubo un decremento en las personas que contestaron adecuadamente. Entonces podemos decir que pues sí hubo éxito en las pláticas, que sí hubo un aprendizaje, que sí hubo pues mejoría como lo podemos observar en las pláticas y además se entregaron unos dípticos con información pues relevante sobre los mismos temas. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Buenas noches.